No se está grabando. Y Ya, ya. por favor, Ahora ¿será que sí, podemos ya. colaborar con los micrófonos? Listo, entonces, Gracias. retomo. El párrafo es un escrito que se hace en prosa, no en verso. El párrafo, existen varios tipos de párrafo. El primero que vimos es el descriptivo, el cual describe una persona, una situación, un paisaje. Entonces, el texto primero describía a Colombia, sus cualidades, su belleza natural, su cultura. Es un párrafo descriptivo. El otro es un párrafo que, jóvenes, Expositivo. expositivo, expone, explica. Y en este texto que acabamos de leer, explica las causas que producen un ataque al corazón o un infarto cardíaco. Entonces, está explicando el tema. ¿Notan la diferencia? Mientras el uno describe, el otro explica. Esa es la diferencia entre el texto descriptivo y el texto expositivo. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe, lo tengo claro, profesor. Bueno, vamos entonces con el siguiente párrafo. El párrafo argumentativo. Y los links. El párrafo argumentativo, cuando usted va a escribir párrafo argumentativo, por favor, me silencian los micrófonos, hacemos silencio. Bueno, cuando usted va a redactar un párrafo argumentativo, usted va a argumentar, va a tratar de convencer al lector sobre su punto de vista. Usted va a darle explicaciones, va a darle razones por las cuales usted se apoya en una idea para defender y dar su opinión sobre ella. ¿Usted qué hace? Para redactar, usted lo que hace es presentar una idea, la argumenta, la ejemplifica y la concluye. Usted da su propio argumento. Se me olvidó traer ¿Entendido? un plano. Señor. Ahora, Ya, como quedó. el ejemplo del texto argumentativo es el siguiente. Siempre te insistimos en que cierres la nevera porque nosotros somos adultos y ya sabemos que hacerlo es lo correcto. Si no cierras la nevera, primero estás gastando luz, porque cuando abres la nevera, se enciende la luz de su interior y permanece encendida hasta que no vuelvas a cerrar la puerta de la nevera. Por otro lado, si la dejas abierta, los alimentos que guarda la nevera están perdiendo temperatura. Eso no es bueno, porque el frío es precisamente lo que los conserva mejor en la nevera. Al dejarla abierta, pones en peligro los alimentos y podrían echarse a perder. Además, esto también provoca más consumo de energía eléctrica, pues la nevera tiene que consumir más electricidad para intentar recuperar la temperatura adecuada. Señor, no lo entiendo. Señora Isabel, cierra el micrófono. A ver. Profe, ese es argumentativo. Está argumentando el por qué. ¿Quién no me entendió? No, está bien. Yo lo entendí. Bueno, entonces, en el texto argumentativo vemos el caso que le está diciendo el por qué no se debe dejar una nevera abierta. Le dice, no me deje la nevera abierta. ¿Por qué? Porque consume más energía, los alimentos pierden su nivel de frío y esto puede echar a perder los alimentos. Entonces está dando una idea y la está defendiendo. Don Rubén, ¿usted me ha entendido? Sí, profe, totalmente. Rigoberto, ¿me ha entendido? Profe, yo había investigado eso y yo la tengo así, no sé qué dice usted. Párrafo argumentativo.
intenta argumentar, explicar o dar sustento a alguna idea secundaria del tema central. Sí, es dar un sustento. Usted trata de convencer al otro. En serio. Por ejemplo, cuando estamos en campaña política, que ustedes han visto a los políticos para los cargos lanzando sus propuestas, ellos con sus argumentos tratan de convencerlo a usted para que pueda, para ganarse el voto suyo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando usted ve a los candidatos ahí que están en el debate, Campaña. exactamente, ellos lo que hacen, sencillamente, es argumentar y redactar sus textos de forma argumentativa y después los dicen. Entonces, La trata de que la persona lo crea. o sea, de convencerla. Sí. Por ejemplo, a ustedes, damas, cuando sus esposos eran novios, le dieron unos argumentos para convencerlas. O viceversa. O viceversa. Entonces, eso es un argumento. Sí, señor. Argumento de convencimiento. Convencimiento. El texto argumentativo busca defender una idea y convencer al otro o al lector. Un tema específico, ¿sí, profe? Correcto, de un tema específico o una idea sobre algo. En el caso del ejemplo, ¿cuál era la idea y qué idea defiende? Que la luz está Debe cerrar la nevera. que cierre la nevera. El gasto de la luz, El gas. ¿Y qué más? Se dañan los el alimentos. daño de los alimentos. Los alimentos. Pierde la cadena De frío. De frío. Frío. Se calientan las cervezas. Ave María, ya por allá está que toma las frías. Y ya hasta que sale a la calle. Entonces, ¿hasta aquí me han entendido? Señor. Texto Sí, profesor. párrafo Yo descriptivo. lo he entendido. Sí, profe, yo sí. Párrafo señor. ¿qué? Argumentativo. Argumentativo. ¿Y cuál es el otro? Párrafo narrativo. Narrativo. Información. Descriptivo, expositivo y argumentativo. Exactamente. Informativo y dispositivo y informativo y mentivo. Bueno, entonces, vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. El ejemplo es de la nevera, ¿se acuerdan? Señor. Señor. Ahora vamos con el quinto párrafo, el narrativo. El autor se dedica a contar algo, bien sea simple o complejo. El contenido estará basado en hechos reales y en presente, pasado o futuro. Puede recurrir a mencionar personajes, lugares y eventos. El párrafo de estructura más libre y tiene las partes: introducción, desarrollo de los eventos y el desenlace. O sea, aquí estamos hablando ya de un texto narrativo o de un párrafo narrativo. Cuando usted lee la obra María, esa es narrativa. Cuando usted lee un ensayo, un cuento, es narrativo. Entonces, en el texto narrativo va a tener párrafos narrativos. Entonces, lo que hace es, las narraciones pueden ser reales o imaginarias. Yo puedo imaginarme una novela y narrarla. Y esa imaginación con la cual escribo tiene un texto narrativo y esa narración va a estar conformada
por párrafos narrativos. Por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez habla de Macondo y describe Macondo y lo que pasa con Aureliano Buendía y todo esto. Y está toda la historia. Es una historia imaginada, pero es narrativa. Claro está que para el lector muy superficial es una historia inventada de los Buendía y de la familia Buendía y de la enfermedad que se transmitía por la boca. Puede ser una novela, ¿sí? ¿Eso? Sí, es la de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y de que la enfermedad se pasaba pues a través de la boca, como estamos ahora con el coronavirus, prácticamente casi igual. Se perdía la memoria. Para el lector superficial, eso entiende de la obra, pero el que va para la crítica, el que va más allá, dicen, no señores, Gabriel García Márquez está retratando en Macondo a Colombia, un país sin memoria, un país que elige a los mismos corruptos de siempre desde hace más de no sé cuánto tiempo. 200 años. Entonces, miramos nosotros aquí, que si al presidente más perverso que ha tenido Colombia se vuelve a elegir, se vuelve a lanzar, vuelve y queda, porque Colombia tiene un problema de memoria histórica. Entonces, lo que hace Gabriel García Márquez con Macondo, Macondo es un lugar imaginario donde la enfermedad se pasa por la boca. Esta boca son los discursos politiqueros, porque la política es buena, pero la politiquería no. La politiquería es la prostitución de la política, para que usted me haga entender, para que usted me comprenda. Entonces, estos discursos politiqueros han traído una pérdida en la memoria de la gente. La gente ya no sabe o ya no se recuerda qué fue lo que pasó. Entonces, ese olvido histórico nos hace caer constantemente en el conflicto que nosotros tenemos. Entonces, para el lector que lee por encimita, es un lugar imaginado por Gao. Ahí hay una enfermedad que se pasa por la boca, tienen problemas de memoria ese pueblo allá por los lados de la costa del Caribe, y pues pierden memoria, y es la familia y la descendencia de los Buendía los protagonistas y todo eso. Pero no van más allá. ¿Cómo llegar al conformismo? ¿Ya me hago entender? Entonces, así son las obras. Cuando usted lee un libro, el escritor esconde el verdadero mensaje detrás de las palabras. Ajá. Recuerde eso. Como la vorágine. Claro que la vorágine es más diciente, ¿no? Pero la estudiando. El escritor esconde el verdadero mensaje detrás de las palabras. Y entonces, ¿a usted qué le toca hacer? Le toca hacer como el cirujano al leer, ir abriendo y sacando lo que no sirve e ir decantando. En la vorágine que usted plantea, ¿quién fue el que me habló de la vorágine? Yo, profesor Rivera. Luis Carlos. La vorágine está hablando de la crisis cauchera, de la esclavitud. Eso está hablando. De cómo engañan a la gente, o engañaron a la gente, porque eso fue real. Se los llevaron por allá ofreciéndoles plata a trabajar por allá en España, por allá. Y allá los sometieron a la esclavitud más brutal. Amarren el perro.
Pero eso no solamente lo pasó en esa época. Después, con la época marimbera, o sea, la época de la marihuana, los narcotraficantes hicieron lo mismo. Y después, en la época cocalera, también. Entonces, Lo mismo el oro. lo mismo el oro y la minería. Entonces, por eso es que siempre les digo, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Entendido? Señor. Entonces, ahora sí entendieron cuando un párrafo Es narrativo. es narrativo. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, voy con el ejemplo. Isabela volcó el vaso y este cayó primero contra el tablero de la mesa. Rebotó luego en él y fue a estrellarse finalmente contra el suelo. Los cristales rotos se esparcieron por la cocina. La leche que contenía el vaso manchó suelos y armarios de inmediato. Todos los adultos de la familia empezaron a preguntar qué pasaba desde todas las instancias de la casa. Isabelita, al oírlos gritar, se asustó, más todavía que al ver el vaso caer y romperse, la niña salió corriendo y tropezó con su abuelo, que al oír el estrépito había acudido a la cocina para ver lo que ocurría. Si notan la diferencia, ¿aquí está explicando algo o está narrando un hecho? Es una descripción de un hecho ocurrido. Está Narrando algo. Está Narrando un hecho. narrando Un un hecho. hecho que aconteció con la caída del vaso. Un hecho. Está narrando un hecho, profe. Ese es en el Acontecimiento. párrafo, ¿qué? Narrativo. 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 En el párrafo descriptivo, describe. escribe. En el expositivo, explica. Expone. En el argumentativo, perdón, en el Informativo, en párrafo específico. en el párrafo narrativo relata una historia. Se ve la En el diferencia. párrafo Argumentativo, argumenta, explica, da a conocer algo, como el caso de por qué se da el caso del la abertura de la infarto nevera. al corazón. En el párrafo Narrativo, Que expone. descriptivo, describe el lugar, los hechos. Y en el y párrafo lugar y expositivo, acontecimientos. pues como su nombre lo dice, explica. Y en el argumentativo, además de explicar, lo que hace es sustentar una idea, defenderla. En este caso, defiende de que no se debe gastar energía y de que hay que tener mucho cuidado con el uso de la nevera, específicamente con cerrar la puerta de la nevera y no dejarla abierta. Entonces, Profe, ¿por qué esa diferencia de clasificación? Por ejemplo, en el video que nos mandan por YouTube, le dan otro nombre al párrafo, como causa y efecto, como párrafo de definición, como párrafo de división y clasificación, párrafo de descripción. O sea, es diferente a lo que usted me está diciendo. Esa es la continuación. Entonces, dígame el primero, don José Alfonso. El primero es causa y efecto. El Correcto. cómo y el porqué de los hechos. Correcto. Explica el porqué de los hechos. Hay El una causa y efecto. causa y hay un efecto. Correcto, correcto. Ahí está el ejemplo. Está ¿Puede claro. leerlo, don Alfonso? No, ese no copié el efecto. Yo no copié el efecto. Copié la definición. Más, Ahí vienen las dos. Tendría que volver a YouTube y es muy demorado. Tendríamos ya le digo el ejemplo, don José. Sí, ¿Cuál es el otro? El otro es el párrafo de definición, el segundo. El párrafo de definición que va a definir el concepto de un solo elemento. Correcto. El significado del concepto de la palabra. En el otro párrafo de división y clasificación, o sea, por ejemplo, en el segundo, que es de definición, hablan de la ingeniería, en general, que es la ingeniería.
En el tercero habla de la división y clasificación, por ejemplo, de la psicología, que es psicología industrial, psicología clínica y psicología laboral. Pero ahí está. Bueno, o sea, Pero igual ahí viene clasificado las dos. A todos. ¿Dónde va? No, perdón, es que un momentico, hay ingeniería industrial, hay ingeniería mecánica, Sí. hay exactamente. Bueno, pero está hablando del concepto general de ingeniería. De ingeniería. Ahora le voy a explicar el de causa y efecto. Sí. Entonces, para todos, en el de causa y efecto, es lo siguiente. Le está hablando de que a medida de que ha pasado el tiempo, se está aumentando el consumo de prácticamente del fenómeno de la contaminación. Correcto. Entonces, ¿qué se está haciendo? El anhídrido carbónico o el gas carbónico que botan las industrias, las motos, los carros, etcétera, disminuye la capa de ozono. Eso. Está aumentando. Eso. O sea, esa es una causa, pero ¿cuál va a ser el efecto? Que va a dañar la capa de ozono. Es correcto, correcto. Entonces, el párrafo de causa y efecto lo que hace es explicar, en este caso, el texto le está diciendo de la capa de ozono, cómo se ve afectada la capa de ozono por la contaminación. Correcto. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? La causa es esa. La causa es el hidrocarbono que está aumentando. Y los defectos, y el defecto es pues que el efecto del planeta. El daño. Entonces, el daño causa que está causando ocurre la capa de con ozono. contaminación. Efecto invernadero. Les voy a leer el texto rápido. Esa En es la las últimas consecuencia. décadas ha venido aumentando la concentración de anhídrido carbónico en nuestro planeta. La capa de ozono está disminuyendo su espesor en ciertas regiones del orbe es planeta. Y la desertificación está en aumento debido al mal manejo de suelos, monocultivos y tala indiscriminada de árboles. Como consecuencia, se ha producido el sobrecalentamiento del planeta, fenómeno que se conoce como efecto invernadero. La causa es que ha aumentado la concentración de anhídrido carbónico, de gas carbónico. La tala de árboles. El efecto, también, la causa también es la tala de árboles. Exactamente. El efecto, lógicamente, que hay un sobrecalentamiento del planeta, conocido como fenómeno invernadero, y también hay un deterioro en la capa de ozono. Correcto. ¿Cuándo es, sí, señor. ¿Cuándo es el párrafo causa y efecto? De causa y efecto. ¿Tiene alguna otra denominación? No, causa y efecto. Bueno, perfecto. Listo, profe, muchas gracias. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre eso? No, perfecto todo. Bueno, entonces, regáleme un segundito, le voy a explicar a Alejandro. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos con el ¿cuál es el otro? El párrafo de definición. Párrafo de definición. Sí, señor. Concepto o significado de la palabra clave o central que da lugar a la idea principal del párrafo. Correcto. Correcto. Ahí está el ejemplo de la ingeniería. Correcto. Ajá. Que define el concepto o idea principal que es la ingeniería.
no la industrial, ni la administrativa, ni la civil, nada. Es en general la ingeniería. O sea, es una idea clave, una palabra clave. Ajá. En el tercero es párrafo de división y clasificación de la definición. Y Bueno. pone, por ejemplo, el de psicología. Psicología la industrial, psicología clínica y la psicología... Bueno, no sé. Bueno, Pero la idea... define cada categoría. Sí, ahí les mandé unos videos, están subidos en YouTube y ahí están los enlaces y ahora les vuelvo a mandar apenas termine la clase los enlaces. Están Ajá. en la plataforma montada. De cómo bueno, perfecto. Gracias, Mary. Los voy a subir a la plataforma, subir a Ajá. la plataforma porque no los subí a la plataforma. Los Ya subí a están, YouTube. profe, ya están. ¿Listo? Pero profe, Mary dice que ya están montados en la plataforma. Ah, bueno, entonces, es que los monté en YouTube. Entonces, bueno, yo les voy perfecto. Ya lo montar subí a la una plataforma, profe. Bien. Vea, chicos, entonces, ahí está claro, está especificado sobre la idea principal y la idea secundaria. La idea principal es aquella idea más importante que encontramos nosotros en el texto o en un párrafo. Entonces, la idea principal, como su nombre lo indica, es la que más resalta o la que más se nota, la que más, donde La clave. gira Eso. todo el texto. El texto gira sobre una idea principal. Entonces, Exactamente. la idea principal es la que gira el texto. Y la idea secundaria es aquella que ayuda a sostener la idea principal. Como cuando usted está construyendo. Si usted está construyendo una casa, la idea principal de todo es el cimiento. Y Correcto. la idea secundaria serían las columnas. Porque usted puede hacerle cimiento. Pero no le hace columna, se derrumba. Claro, exactamente. Y a la inversa, usted puede hacerle columnas, pero si no tiene cimiento, se hunde. Entonces, la idea principal es la idea que sustenta el texto. Que sustenta la idea principal del párrafo. Todo el texto gira en torno a ella. Entonces, la idea principal, por ejemplo, de un párrafo, nosotros la podemos sacar. Don Lázaro, gracias por su comentario. Trato de hacer las clases lo más que se pueda y tratar por lo menos de escribirles aquí para que ustedes también vayan ahí interactuando, los que de pronto por audio o por alguna cuestión. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando. Perdón, profe. Dígame, don Edgar. ¿La idea secundaria cuál es? La idea secundaria es la que se sostiene o amplía. La idea principal, digo yo. ¿Es que iba a reforzar la idea principal? Correcto. Recuerden que la idea principal es la idea que sustenta todo el texto. Esa es la clave. Ajá. Esa es la clave. La idea principal es la clave. La secundaria la que ayuda a reforzar a la ayuda. Correcto. Muy bien, Luis. Ahí sigue. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a hacer el ejercicio. La idea principal es aquella idea en la que representa la idea general del texto. Por ejemplo, en el texto que estábamos leyendo de la nevera, ¿cuál sería la idea principal de ese párrafo? La nevera. No, la luz. La luz. El gasto de luz. ¿Cómo? El consumo de luz. La abría de la nevera, la luz. La idea principal es la luz. Cerrada la nevera. La idea principal los alimentos, ¿no? La idea principal es el consumo y conservar los alimentos. El consumo. El uso y el daño. El consumo, el gasto eléctrico. del consumo de energía.
Correcto, sí, señor. Y la idea secundaria... Las pues, causas que puede tener esto por tener la nevera abierta. exactamente. Exactamente. Consecuencias. Prejuicios o perjuicios. Los daños. Que se consecuencias. dañan los alimentos, que pues lógicamente pues no hay ahorro de dinero, todas estas cosas. Entonces, más o menos, ¿me entendieron la idea principal de la idea secundaria? ¿Listo? La idea secundaria ayuda a que se desarrolle esa parte. Bueno, entonces vamos entonces con el texto. Sí, Alejandro, es correcto. Es correcto. Alejandro. Bueno, vamos entonces ahora con el texto de épica y novela. Y vamos a mirar el primer párrafo. ¿A qué hace referencia? ¿Listo? Ahí les queda una tareita, ¿oyeron? Usted no puede compartir el texto de narrativa de ese que me está diciendo. Épica y novela. Ética y novela es. Épica, épica. Épica, épica. Ah, ya, Épica, ya. épica. Ah, ya. Sí, ya, correcto. Gracias, don Luis Carlos. ¿Lo están Correcto. viendo? Señor, sus órdenes. Épica y novela, sí, señor. No, no lo vemos, no lo vemos. Está en plataforma. Yo no lo he visto. Épica habla de los Épica y dioses novela. Tiene plataforma. y de las guerras y todo ese país. Ah, Pero no vemos el... No Pero vemos, todavía no. las palabras en cuaderno. Dígame si ahí se comparte o no. La plataforma. Sí. Vamos a ver si comparte. No, no ¿Ya comparte compartió? todavía. No, señor. No, No ha compartido tampoco. todavía. Hoy no me está dejando compartir. para Qué mí raro. tampoco. Pero está en el tema 2, ¿cierto, profe? De la ¿Cómo? plataforma. ¿En dónde, doña Ligia, perdón? Está en la plataforma del tema 2. Ah, bueno, Es lo, pero usted es lo- tiene- profe, es lo que habla sobre George Lucas. Según George Lucas, sí, autor de la teoría de la novela. o sea que usted está recibiendo clases en el computador y abre el celular, ¿o qué? Celular, sí. Ah, ya tiene las dos herramientas. Dígame si ahí les comparte. No, se No, compra- profe. No, profesor. No comparte nada. No, no se ha podido ver. Hoy no por ha acá. podido compartir. Sí, por eso. Dice que error El- 105035. No sé qué cuestiones hay. sí, El bueno, sistema ahorita muy mezquino. es una máquina y como máquina puede estar fallando. Sí. Claro. Sí. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, les voy leyendo épica y novela. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, hay algo interesante en el texto de épica y novela, porque el texto va a hacer referencia a cómo se originó la novela. Póngame la atención, coloquen mucho cuidado porque esto es muy importante. Párrafo 1. Según George Lukács, autor de la teoría de la novela, solo los poemas homéricos son épicos en sentido estricto. En ellos, las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros y, sin embargo, es como la casa propia. Los hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela
la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. Entonces, en el primer párrafo, díganme ustedes en el primer párrafo, ¿qué palabras desconocen de ahí? Homéricos. ¿Homéricos? Sí. ¿Qué más? ¿Épicos? Épicos. Épicos. Bueno, entonces, voy a colocarlos en contexto. Ubíquense antes de Cristo en Grecia. Antes de Cristo. Profe, de esto. Hola, profe. Hola. Mítica también. Profe, aquí estamos hablando de... Del poema de Homero. De la Ilíada, de la de... Sí. Del ¿Es eso? Troya. Sí, sí. La Odisea. Es correcto. El contexto Ilíada y la es Odisea. Grecia en la época antes de Cristo, porque recuerden que Jesús nace en el siglo V. Ítica, en la Ítica. Ítaca era una ciudad. Es un lugar, correcto. Lugar. Entonces, póngame la atención acá. Grecia es la cuna de la civilización de la humanidad. Los griegos vivieron antes, en el caso de la Ilíada, la Odisea y la guerra de Troya y todas estas cosas, eso fue antes de Cristo. Se dieron estas situaciones y esas situaciones generaron unos hechos. Por ejemplo, en Grecia se dieron los dioses del Olimpo, los dioses griegos, Zeus, Poseidón, Vulcano y otros más. Entonces Poseidón era el dios del mar, el dios de las aguas. Ellos eran politeístas. Aparece, no se sabe si es una persona o era un grupo de personas, pero aparece Homero. Homero Simpson. Homero Simpson. Es el que escribe la Ilíada y la Odisea, donde va a narrar la guerra de Troya. ¿Me hago entender? Ítaca es un lugar. En ese entonces, el mundo era muy amplio. ¿Por qué? Porque es que no había las comunicaciones que tenemos ahora. Ahora el mundo para nosotros es chiquito. Usted con una videollamada ya puede comunicarse con la India, con la China, con Grecia, con cualquier parte del mundo. O sea que el mundo ya no es tan pequeño, tan grande como era antes, sino que ahora es mucho más pequeño. WhatsApp. Sí me hago entender por las comunicaciones como tal. Entonces, ahí, palabras desconocidas del texto que me decían. ¿Cuáles? Épica. Épica. La épica es un género. Está la epopeya y la épica. Epopeya son narraciones de hechos guerreros donde el hombre se enfrenta con los dioses. Pelea con los dioses. Y eso fue lo que se dio en la antigua Grecia. Y son narraciones también heroicas o guerreras. La épica son narraciones heroicas o guerreras, pero aquí ya no se enfrentan con los dioses. Miren la gran diferencia. Epopeya a épica. ¿Ambas son narraciones guerreras? Sí. ¿Cuál es la diferencia? De que en la epopeya se van a enfrentar con los dioses. Entonces, por ejemplo, en esa época, Don Fidel, en esa época era un héroe. Entonces Don Fidel se enfrentaba con Poseidón, el dios del mar. Y en esa lucha salía ganando Fidel, le ganaba a los dioses. Eso es una epopeya, porque es una narración donde interviene la lucha contra los dioses o el enfrentamiento con los dioses. Mientras que en la épica es el héroe. ¿Sí me hago entender?
pero no se va a enfrentar con los dioses. Un héroe de guerra, una guerra es una batalla épica. Por ejemplo, las guerras de independencia fueron épicas. La batalla de Junín, de Ayacucho, la batalla de Boyacá, fueron hazañas heroicas, guerreras, épicas. ¿Sí me hago entender? Porque ahí no se enfrentaron con dioses. ¿Hasta aquí está claro? Claro. Profesor. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, palabras desconocidas, homéricos, ya saben que viene de Homero, de la Ilíada y la Odisea. Relativo a Homero. Épico, narración Heroico. de hechos guerreros, Lenismo. donde aparece un héroe. ¿Cómo? Lenismo. Lenismo. Espérenme, en el primer párrafo estamos. Sí, estamos. Lenismo. Epopeya. Hechos Itinerario. Lenismo que resulta en Viaje. Itinerario. Es un viaje trazado. Es un viaje trazado. Por ejemplo, usted se va de viaje para la costa, usted tiene un itinerario. Una Hoy ruta. sale de Bogotá, mañana llega, por decir algo, a Melgar, para el sitio donde usted vaya. Entonces usted cada día tiene una ciudad intermedia y una actividad que hacer. O sea, usted ya tiene un trazo, como cuando usted le diseñan o usted va a un plan de viajes. El itinerario para su paseo a la costa es este, o para San Andrés. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es itinerario? un camino trazado. Un camino trazado, ya diseñado, una hoja de ruta. Bueno, usted me decía, ¿cuál palabra me decía usted? Helenismo. ¿Cómo? Helenismo. Helenismo. Bueno, los griegos se denominaban a sí mismos helénicos, descendientes de Helen. Por eso viene la palabra helénico. Estos helenos es con H, porque si usted me lo escribe sin H, ese es el grupo guerrillero de Colombia. Ojo con eso. Los helenos. ¿Listo? Entonces, helénicos con H, los griegos se llamaban a sí mismos helénicos, descendientes de Helen. Que por eso se dio la guerra de Troya, que cuando estemos, si Dios lo permite, y si las cosas se dan, les estaré explicando cómo se dieron esas situaciones. ¿Hasta ahí está claro? ¿Le quedó claro lo que significa helénico? Descendientes de Helen. De Helen. ¿Listo? Señor. ¿Preguntas? ¿Don Luis me entendió? Sí, profesor, perfectamente. Pensé que no me había entendido porque estaba Sí. haciendo así. No, sí lo entendí. ¿Quién no me ha entendido para volverle a explicar, por favor? Helénicos. Sin pena, sin nada, que estamos para eso. Pena ni gloria. En epopeya, profe, epopeya es el enfrentamiento contra dioses. Sí, la guerra que se dio en la antigüedad, esto se dio en la antigüedad, la lucha de los hombres con los dioses. ¿Listo? A eso se le Recuerden, llama epopeya. Pero La recuerden la que en épica esa también época era. los griegos eran politeístas, creían en varios dioses. Varios dioses. Zeus, que era por decirlo así, el máximo dios, Poseidona, Vulcano y otros más. ¿Entendido? Entonces la epopeya es eso. Vamos entonces con otra. Ítaca es el lugar. Taca. Ítaca es un lugar. Taca es un sitio, una Sí. ciudad. Es un lugar en Grecia, por allá como en las islas griegas, algo así. Bueno, vamos. Ese primer párrafo, ¿ustedes en qué lo ubican? ¿Cómo lo caracterizarían ese primer párrafo? Descriptivo. Narrativo y descriptivo. A ver, leamos el primero. Según George Lucas, el autor de la teoría de la novela, solo los poemas homéricos Un ensayo. son épicos, en Es un ensayo. sentido estricto. En Es un ellos, las ensayo. divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño.
y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, o sea, la perfección de los griegos, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. ¿Cómo lo ubicarían ustedes? ¿Un párrafo qué? Descriptivo. Ahí está describiendo cómo era Grecia, era grande, pequeña, todas estas cosas. No. 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 Párrafo narrativo. Narrativo. Argumentativo. ¿Qué está argumentando? Está argumentando de cómo eran ellos los dioses. Y los No. griegos. Narrativo, ¿no? Es narrativo porque está basado en hechos reales o imaginarios, Sí. Una en novela. presente o futuro. No es una novela narrativa. ¿Será que será narrativo porque está contando la historia? ¿O Es está narrativo. tratando de explicar ahí? Es narrativo, profe, porque está contando la historia. ¿Y no está explicando nada? No, pues. Sí. Pues hay una combinación ahí entre narración y explicación. Explicativo y Condiciones argumentativo. de los griegos. ¿Cuál se ajustaría más? A la narración. A lo explicativo. ¿Por qué explicativo? Porque A ver. narra acá las condiciones de los griegos. Porque revela lo salvaje, lo revolucionario, la industria. Porque ahí está dando unas explicaciones de cómo era. Sí. Entonces, no es narrativo. Es positivo. Es Positivo. expositivo porque está explicando. Explicativo. Vamos con el segundo. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida. Paro aquí para que me entiendan. Póngame atención y míreme acá. Míreme acá. Cuando aparece la escritura, aparece la historia. ¿Listo? Siglo primero. Antes, prehistoria. Va hasta el siglo V antes de Cristo. Después del siglo V, después de Cristo, cuando Jesús muere, se va a dar inicio a la famosa Edad Media, del siglo V hacia el siglo XV. Estos años fueron de dominancia del Vaticano, de la Iglesia Católica. ¿Entendido? Pensamiento teocentrista. Todo giraba en torno a Dios y si se enfermaba era porque Dios lo quería y era un castigo divino. Punto. La verdad la tenía la Iglesia. La tierra era cuadrada y plana y quien pensara lo contrario era enemigo de la Iglesia o perseguido o preso. ¿Entendido? La Inquisición. Después de la Edad Media viene un periodo de transición llamado Renacimiento, donde pensadores, artistas como Da Vinci, Miguel Ángel, escritores, filósofos de la época van a pensar y van a generar un cambio porque no toda la verdad es como lo decían en la Edad Media. Y ese renacimiento va a ser
va a ser el proceso de cambio en el concepto del hombre y de su cultura. Y después va a venir la edad moderna, donde este renacimiento va a influenciar tanto la edad moderna que se van a generar las caídas de los gobiernos de los reyes, va a surgir la democracia, y esto sucede con la Revolución Francesa de 1789. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a regalarme un segundito, le escribo a Alejandro. ¿Preguntas? 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 Don Quijote. Ya voy para allá, es que ya continúo con ustedes. Ah, bueno. Vértice. Bueno, entonces continúo con ustedes. Listo, entonces vamos con el segundo párrafo. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento. El capitalismo como tal, aquí me olvidé de explicarles esto. En la Edad Media no existía el capitalismo, sino que existió el sistema del feudalismo. Pero ya en el Renacimiento se va a impulsar el capitalismo, la compra y la venta y el dinero, la compra y la venta y el dinero. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. De acuerdo con Milán Kundera, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo, designa la situación de que lo divino, de que el individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo. En este contexto, tiene su génesis el género novelesco, con la obra de Cervantes. Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Preguntas que tengan del segundo párrafo, palabras que desconozcan. Desdivinación. ¿Cómo? Desdivinación. Desdivinización. Desdivinización. Lo divino es Dios. Recuerden que en la época de los dioses, en la época de los griegos, pues estaba mucha la mitología, pero ya en el Renacimiento se comienzan a revelar hasta con el mismo catolicismo, con el mismo cristianismo. ¿Por qué? Por las cosas y los hechos que habían hecho en esa época, la Inquisición, las cruzadas, la corrupción, etcétera, y que nos estaban enseñando pues la palabra de Dios como tal. Entonces, esa corrupción que se dio en la Edad Media en el cristianismo
va a hacer que se divida en dos, en Iglesia Católica Occidental, en Iglesia Ortodoxa Oriental. La católica no acepta el control del Estado, la ortodoxa sí. Entonces la católica dice, mando yo. Y sigue mandando. Hay una lucha de poderes. Exactamente. Entonces, esa es una de las cuestiones que se dio en la Edad Media. Entonces, en el Renacimiento, muchos dicen, no, qué cuento, Dios es tal cosa. Entonces rechazan y ya no creen en esa divinidad como tal y va a comenzar a perder A esa poder división. la iglesia. O sea, es cuando viene el Génesis, ¿sí? Que ellos dicen que viene el Génesis ahí, un principio de todo. No. Bueno, aquí no vamos a, porque ese ya es otro cuento, lo del Génesis de la Biblia es otro asunto. Es creación ya, Bueno, sí. Génesis ahí, ¿qué es entonces? Génesis, aquí es origen. Origen. Creación, origen, sí. Sí. O sea, aquí cuando habla en el texto, cuando habla la palabra Génesis, es Tiene origen. su Génesis, sí, género. Bueno, ¿Listo? Sí. Ya. Ok. Por eso es que se va a dar un cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. El teocentrismo en la Edad Media y en la Edad Moderna, el antropocentrismo, donde el hombre es el centro de todo. Hoy en día seguimos todavía con eso. El hombre es el centro de todo. Ya Dios no interesa. No importa. O sea, no tiene la relevancia que tenía en la Edad Media. ¿Entendiste? Sí, profesor. Eso es lo que ha pasado. Pero entonces, con esto quiero es que analicen, que vayan mucho más allá de lo que les está diciendo el texto. Mostrando acá el texto. Bueno, entonces, ya aquí se aleja, pero es que entra la novela. Con la novela, si usted se lee el Quijote de la Mancha, ¿cuántos se lo han leído? Hace mucho tiempo. Si usted lee el Quijote de la Mancha y usted dice, ese señor está loco. Loco. Enfrentarse con unos molinos de viento que es que los ve gigantes. Entonces dice, lo ve como chistoso. Pero Cervantes no estaba loco. Ni el Quijote estaba loco, estaba mal. El manco de Lepanto. Todo. Uno, se enfrentan a los dioses. El Quijote se enfrenta a los molinos de viento que son los dioses. Pero resulta de que esos dioses representan la divinidad. Esa divinidad que el hombre ya enfrenta, ya los enfrenta. ¿Sí me hago entender? Están golpeando. Y pierde la divinidad, porque la divinidad en el contexto del Quijote pierde. Cuando usted analiza el libro. Ahora, el Quijote se viste de caballero en un gallinero. Cuando en la Edad Media, por favor me cierran los micrófonos, cuando en la Edad Media se hacían en las grandes catedrales, en las lujosas catedrales o en los grandes palacios llenos de lujos. Entonces, miren el contraste. ¿Pero qué pasaba? En la Edad Media estos caballeros que con tanto renombre eran armados caballeros en las grandes catedrales, hicieron los peores crímenes. Y el Quijote se arma de caballero y tiene su investidura de caballero en un gallinero. Y ustedes ya saben qué hay en un gallinero. Rala. Entonces, está cuestionando una realidad Doña Lidia. que ha dado. ¿Listo? Duerme. Hay que leer, dime. Ay, Dios mío. Entonces, miren, los llevé de viaje a Grecia. De Grecia pasamos por la Edad Media. Estamos llegando al Renacimiento. No digan que no los saco a pasear, ¿o yo, don Lázaro?
Nos metimos al gallinero. Se va al gallinero. Vamos a España con el Quijote. Entonces, imagínense lo interesante que es. Bueno. El segundo párrafo, ¿cómo lo ubican ustedes? ¿Un texto qué? ¿Un párrafo qué? Histórico. Párrafo. ¿Qué párrafo? Descriptivo, argumentativo. Narrativo. ¿Cómo? Narrativo. ¿Está narrando la historia como la del vaso, lo que pasó con los personajes y todo? Sí, más o menos. No está haciéndolo, está describiendo la época. Entonces, descriptivo. ¿Está describiendo la época cómo es? Sí. Le dice que le está explicando Renacimiento, le está describiendo Renacimiento, le está describiendo Modernidad. la modernidad. Edad Media. ¿Le está describiendo No. está explicando? Hablando, está explicando, explicativa. ¿Cómo se llama ese párrafo? Explicativo. ¿Párrafo qué? Expositivo. Explicativo. ¿Qué? Expositivo. Expositivo porque le está explicando. Tanto el primero como el segundo le está explicando y ahí le está dando una idea. Pero también, ojo, que aquí también hay una idea. ¿Qué idea? ¿Cuál sería la idea? O bueno, la idea principal del primer párrafo, ¿cuál sería? Que hubo una transformación del concepto de vida. ¿Que hubo qué? Una transformación del concepto de vida. Que hubo una transformación del concepto de vida. Es correcto. Consideración del capitalismo durante el Renacimiento. Ha ido cambiando. La historia de la humanidad ha ido cambiando poco a poco. Ha llevado muchos años, pero si usted va a mirar al hombre griego, tenía un concepto de divinidad y de la vida de una manera totalmente distinta. Grecia es la cuna de la civilización porque de ahí surge la política, la filosofía, las matemáticas, etc. ¿Entendido? Sí. Todo surge de ahí, la democracia, todo eso surge en Grecia, el Senado, todas estas cosas de gobierno surgen ahí. Lenguas. Y en Roma surge, tienen más lo del Senado y todas estas cosas. Si nosotros miramos eso y comparamos el mundo con la Edad Media, miramos que hubo un retraso en la Edad Media, pero por el fanatismo religioso. Ese fue el grave error, el fanatismo religioso. Entonces, primero, un teocentrismo, fanatismo religioso, Dios el centro de todo. Y después, en la Edad Moderna, lo contrario, el hombre es el centro de todo. Entonces, ese es el cambio en la manera de pensar que se va a dar. Y todo eso lo va a dar el Renacimiento. Se llama Renacimiento porque va a renacer las artes, la ciencia, la filosofía, la literatura, todo. Y eso va a impulsar la Edad Moderna. Y al impulsar la Edad Moderna, se caen los gobiernos monárquicos de los reyes, surge la democracia, comienzan en Europa la consolidación de repúblicas y las guerras napoleónicas, y acá en América comienza el proceso de las guerras de independencia. O sea que empezamos... Profe, ¿se puede decir que el Renacimiento es el cambio del pensamiento del hombre? Es el que motiva la raíz del cambio en la transformación del pensamiento para todo. Renace cultura, ciencia, arte, política, filosofía, etc. O sea que ahí es donde empieza el capitalismo. Ahí en el Renacimiento es donde comienza a surgir el capitalismo
y surgen las ideas liberales. Sí, señor. ¿Entendido? Señor. Entendido. Surgen las ideas liberales que son las que vienen desde la Revolución Francesa, prácticamente a generar los procesos de 1789. cambio. ¿Listo? Esto es para que vayan entendiendo el contexto en el que está el texto. ¿Entendido? De acuerdo. Porque usted lo lee, pero no conoce un poquito de la historia, pues no lo va a entender. Bueno, entonces continuamos con el tercero. Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. El triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas del capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental hasta el punto que la filosofía, en la pluma de Federico Nietzsche, predica la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino, explorado en la psiquis humana. ¿Qué es un individuo? ¿En qué consiste su identidad? Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas. En la estética de Dostoyevsky, el más importante entre los novelistas modernos, el hombre se define por su visión del mundo. Sus personajes están arraigados en una ideología personal muy particular, según la cual actúan inflexiblemente. La novela surge porque el hombre se aleja de Dios. Por eso en la antigüedad los sacerdotes prohibían leer novelas. ¿Sí sabían eso? No. Porque la novela le va a hacer perder poder político a la iglesia y la novela va a alejar al hombre más de Dios. Entonces el hombre ya se siente solo. Y es ahí donde comienza el problema prácticamente del existencialismo, la crisis existencial, porque el hombre se siente solo, desamparado, porque ese Dios que le habían dibujado se cae por estar lleno de corrupción específicamente y todas estas cosas, pero no es Dios, es el hombre. Pero entonces ocurre toda esta desdivinización y esto es lo que acontece. Entonces la novela surge cuando el hombre se aleja de Dios. Y comienza el despertar de la realidad. Ojo, Dios sí existe. Sí. Es real. Yo creo en Dios. Pero lo que está hablando aquí es la corrupción de cómo utilizar el nombre de Dios para manipular la política, manipular el pueblo, la religión, hacer las matanzas como lo hicieron con las cruzadas cristianas auspiciadas por el Papa Urbano II. Entonces, eso es lo cuestionable. Entonces la gente se siente decepcionada y le echa la culpa a Dios. Pero no, no es Dios, es el hombre. La manipulación que hubo. Es una manipulación. ¿Entendido el texto? Sí. Pero es necesario que usted lo vea para que mire que la novela no surge porque sí. La novela surge porque el hombre ya comienza a sentirse vacío, solo. ¿Por qué se siente solo y vacío? Por la manipulación de la religión. No, señor. Por la ruptura que hay entre la iglesia y porque se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Okay. El alejamiento de Dios hace que el hombre se sienta vacío y se refugia en la novela. En la novela. Por eso, novela es no ve la realidad. No ver la realidad. Si usted no quiere ver la realidad, siga pegado a Caracol, RCN y todas estas canales, Netflix y todo eso. Si ustedes conocieran la verdad, no vieran eso y más bien se mantendrían leyendo. ¿Entendido? Profe, por eso es que dice que la verdad os
hará libre. Hará libres. Correcto. Ajá. Acabas de decir la frase clara. La verdad os hará libres. Las religiones se crearon para manipular la política, la economía y la vida del hombre. Dios no es religión. Pero hoy en día, profe, hoy en día Dios es todavía amor. existe eso, ¿no? Todavía en ciertas partes todavía existe. Claro, el fanatismo religioso, claro, si usted va a A Oriente eso Medio, a eso me refiero. usted va para Oriente, por ejemplo, y usted pasa a un barrio donde allá son musulmanes y son... Son la guerra que tienen actualmente en el Medio Oriente. Todo esto, pues usted es cristiano, y usted es cristiano, católico, testigo de Jehová, cualquier cristianismo que usted profese, porque el cristianismo es uno solo. El primero fue el cristianismo católico, después con Lutero se va a dar Martín Lutero. las religiones protestantes, que eso se le va a llamar la reforma de Lutero, y la iglesia está en contra de Lutero, entonces lo sacan, lo destituyen, y entonces ya ahí viene la contrarreforma de la iglesia. Entonces ahí es donde se da la cuestión, y eso que pasó en la Edad Media, de esas matanzas, lastimosamente todavía sigue. Lo único que les digo, siempre han manipulado el mundo los poderosos, tanto en política, y lo seguirán en manipulando. religión y todo. Y sigue manipulado. Sí, lo que tenemos Nomás les que digo lo ver. siguiente. Con sus descendientes. Solamente les coloco este ejemplo para que vean de que el mundo siempre ha estado manipulado. Y se los coloco con Colombia. En 1987 se reunieron en Medellín para trazar la política de Colombia. Todo estaba escrito. No estaban los presidentes, pero ya el libreto estaba. A cada uno le tocó asumir el libreto. Todo estaba escrito. Búsquelo en internet. Está el video. La prueba ¿Qué fehaciente título tiene, profesor, esto? de que todo, hasta cómo va a ser el gobierno ahorita, está. Entonces, no es solamente ahorita, eso viene Están manipulados. Por eso, Jesús planteó que la verdad os hará libres, y la verdad está en el otro, la verdad está en mí, la verdad está en mi corazón, la verdad os hará libres. Conozca su propia verdad y no sea fanático, ni religioso, ni político, ni tome ideas extremas, ni de xenofobia, ni de discriminación, ni de nada de eso. Entonces, nada de discriminación, ni ideas que conlleven a separarnos, porque eso es lo que buscan: divide y reinarás. ¿Listo? Continuamos. Cuarto. Entonces, tenga en cuenta, el hombre se aleja de Dios. ¿Listo? Cuarto párrafo. En la novela contemporánea, el hombre se define por su discurso. O sea, en la novela contemporánea, una nueva conciencia del lenguaje entendido como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación, condujo a autores como James Joyce, Virginia Woolf, a buscar en el flujo de la conciencia individual una respuesta a la pregunta por la identidad. Así pues, el héroe de nuestros días no emprende como Odiseo una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje interior en búsqueda de sí mismo y de un sentido para su existencia. Épica y novela son, en este sentido, manifestaciones de la relación particular de la antigüedad y la modernidad que han sostenido con lo trascendente. Entonces, anteriormente, el héroe partía
a buscar su viaje, su vida, para sentirse que existía. Así lo hizo Odiseo, así lo hicieron muchos de los héroes de la antigüedad. Pero hoy en día ya no es el viaje hacia afuera a buscar. ¿Hacia dónde es el viaje en la actualidad en la novela contemporánea? ¿Hacia dónde es el viaje? ¿Hacia nosotros mismos? Hacia nosotros hacia el hombre. Mismos. El hombre Hacia mismo, nuestro en propio ser. encuentro con uno mismo. Interior del hombre. O sea que ya no es hacia afuera, ya es hacia adentro. Pero entonces, Hacia mí. ya el hombre y en la novela moderna, ya no es como antes, que se escribía para poder tener a un grupo de adeptos a una religión X. No, ahora se escribe para buscar a Dios dentro de nuestro corazón. Es una relación, ¿no? Exactamente. Entonces está la relación de lo trascendente. ¿Cómo? Lo antiguo Lo moderno. con lo moderno. La épica, ¿con qué? Con lo La real. novela. Con la novela. Entonces hay una relación, porque recuerden que la humanidad está en crisis existencial. Y esa crisis existencial hace que el hombre entre en decadencia, y por eso hay muchos suicidios y muchas de estas cosas. Entonces, Se aleja de Dios. Hay que empezar a buscar, hay que buscar en nuestro interior La el viaje. relación del viaje entre Dios y el hombre. ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, miren lo que busca Cervantes con el Quijote. Que se aleje de toda esa cuestión hacia afuera de las religiones y que se meta hacia adentro. Pensar en sí mismo. ¿Mm? Ahora sí. Ya identificamos los dos primeros párrafos. Ustedes van a identificar el tercero y el cuarto párrafo. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Cómo les ha parecido la clase? Interesante. Interesante, muy interesante. ¿Me han entendido? Sí, profe. ¿Qué preguntas tienen? Hay que leer mucho. Sí, hay que leer. Y no comer entero. Sí, pero hay que leer. Entonces, Bueno, ¿qué preguntas tienen la referente al texto de épica novela y novela? contemporánea? ¿Qué preguntas tienen? Profe, la definición entonces de novela contemporánea, ¿cuál Más es? durito, por favor. La definición entonces de novela contemporánea, ¿cuál es? Primero Definición que de todo, hay que partir de lo contemporáneo. ¿Qué entiendes por contemporáneo? ¿Lo actual? Sí, lo actual. Entonces, no es lo mismo pensar como el hombre medieval o como el hombre de la época por allá de 1700 o de la época de Jesucristo, como veía el mundo, a cómo lo ve el hombre hoy en día. Ajá. Entonces, el hombre, con su cultura y su pensamiento, ha cambiado. Y ese pensamiento y cultura ha contribuido al desarrollo de la humanidad. Y ese desarrollo ha hecho una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida en la cual, si usted compara
la vida de antes con la de ahora viene a ser un poco mejor. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, pero no es así. Por ejemplo, anteriormente la gente se moría con enfermedades tan sencillas. La tuberculosis. Se moría con enfermedades tan sencillas que se podían curar. Hoy en día, gracias a Dios, eso no se da. Pues, lastimosamente, pues enfermedades siguen y hay unas hasta inventadas ya, pero pues, de todas maneras ha habido un avance en el pensamiento, en la cultura, en la forma de ver el mundo, la comodidad, la técnica. ¿Usted se imagina esta pandemia hace 300 años y sin que no exista el computador? No existía, no existíamos. Entonces, no estaríamos en esto. Entonces, a todo hay que verle el lado positivo. Todo trae un cambio y cada cambio va a generar procesos. La vida cambia y la vida no va a ser igual antes del coronavirus que después del coronavirus. Va a ser diferente. Abrir la mente. No va a ser la misma. Va a cambiar la economía, va a cambiar la cultura, la forma de ver el mundo, va a cambiar muchas cosas. El mundo no está preparado para una pandemia. Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Ninguna, profesor. ¿Ninguna? No, profe. O sea que ya puedo preguntar. Bueno, entonces, Ana, dígame un número, cualquiera. ¿Número cualquiera? 8, profe. El 8. Vamos con el 8. Vamos, el 8, 1, 2, 3. Don Rigoberto. Se ganó el baloto. Pero no se me vaya, don Rigoberto. Tengo hambre. Bueno, don Rigoberto. ¿Cuántas clases de párrafos vimos hoy? 4. Rigoberto, dijeron Rigoberto. Rigoberto, ¿cuántas clases de párrafos vimos hoy? 4. Ya te abro el párrafo. El descriptivo. Pero dijeron Rigoberto, señores. 5, profe. A ver, don Rigoberto. Profe, 5. ¿Cuáles son? Y ahí está en una negra. Expositivo, descriptivo, narrativo, Argumentativo. Expositivo. Bueno, dígame un número, Rigoberto. 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doña Nubia. Doña Nubia. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doña Nubia? ¿Me escucha? Doña Nubia. Hábleme de un párrafo, de cualquiera de los párrafos que usted quiera. De narración. Ajá. ¿De qué trata? Cuéntemelo, háblemelo. No lea, cuéntemelo nomás. ¿Qué entendió?
narrativo, escribe una persona. ¿Quién le ayuda? De narración. No, profesor, lo podría decir uno, es descriptivo. Bueno. Describe un paisaje, una persona, un lugar. Sí. De narración. El descriptivo describe un paisaje, una persona. ¿El narrativo habla sobre un lo lugar. real o lo imaginario? Bueno, entonces... Una novela. Novela. A ver, don Lázaro. ¿De cuál me va a hablar? No falle, hombre. Una novela del feudalismo. Ah, don Lázaro ya me escribió acá. Bueno, con Juliet Gómez. Juliet, ¿me escucha? Juliet. Ana, ¿me escucha? Señor. Hábleme de un párrafo, cualquiera. Párrafo narrativo que dedica a los hechos y Expone y dice. Profe, yo le voy a hablar de uno. relata los hechos. Espérame, Johnny. No. Bueno, en el narrativo, recuerde, Ana, en el narrativo se va a narrar una historia. Una historia. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ahora sí, Johnny. Yo le voy a hablar del argumentativo. Cuénteme cómo es el argumentativo. Argumenta o explica un sustento de alguna idea, de una idea secundaria del tema central. Sí. Sí, entonces el tema del argumentativo. Ahora vamos con Yolanda. Ay, sí. Hábleme de cualquiera, tranquila, no se preocupe que nadie la está viendo ni la está escuchando. No, igual pues estoy aprendiendo también. Bueno, yo también me voy por el narrativo. Yo también estoy aprendiendo, no se preocupe. Yo solo sé que nada sé. Oh, gracias. Aristóteles. El narrativo, ¿no? Que es donde describe como, pues a través de sus palabras, ¿no? Describe lo que el texto está mostrando y están narrando en ese momento sobre la historia de un libro, ¿no? Es lo que yo entiendo. Y es como, a ver, ¿cómo me voy a entender? Lo que está sucediendo. ¿Sí? Es en sí eso es lo que describe lo que sucede dentro del libro que se está leyendo o la narración, ¿no? Entonces, si yo les digo a ustedes, redáctenme un texto argumentativo. Lo que sentiría yo. ¿Qué tendría que hacer? Lo que estoy sintiendo en el momento. Háblame más, por favor, acérquese al micrófono. Lo tengo aquí en la boca, mire. Lo que estoy sintiendo en el momento es como el argumentativo. Recuerde que el argumentativo necesita defender una idea. Sí. Recuérdense del caso de la nevera. ¿Qué defendía? La idea de no gastar energía, de un buen... El caso del político. De un buen uso de la nevera. Entonces está argumentando. Dar explicaciones y razones. Con explicaciones sustenta la idea. Don Luis Martínez.
Don Luis Martínez. Sí, profesor, ¿qué le digo? Si yo le digo que usted me redacte un texto expositivo, ¿cuál sería la estrategia para que usted lo redacte? ¿Cómo lo redactaría? ¿Qué tendría en cuenta? El expositivo es el que explica o expone la idea, ¿no? Es correcto. Ese es un párrafo que se puede hacer en prosa o en verso. No. Recuerde que los párrafos son en prosa, no van en verso. Ah, no, en verso, es en verso, en prosa. Ajá. Doy un ejemplo. Ok, entonces nosotros tenemos clase mañana, ¿cierto? Señor. ¿A qué horas? A la misma hora. A la misma hora que entramos hoy. Listo. Entonces, mañana continuamos. Les queda como tarea. La tarea es la siguiente. Van a observar en la plataforma la tarea y van a redactar un párrafo, el que quiera, ya sea narrativo, argumentativo, el que usted quiera. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Listo, profe. Y una última recomendación. Nunca se lleve ideas extremas. Jamás. Nunca. Quiérase mucho, valórese mucho, ámese mucho. Y recuerde de que usted está para triunfar en la vida. Señor. Los que de pronto no me han escuchado o no me han respondido porque no tienen el micrófono, no es que no los haya llamado. Entonces, por ejemplo, hay algunos que yo los he llamado y no me responden. Entonces, porque no tienen activado el micrófono. ¿Listo? Entonces, chicos, que Dios los guarde, los bendiga. Los felicito. Igualmente, Reciban un abrazo. Espero que les haya gustado la clase. Gracias. Señor. Estuvo muy buena. Interesante. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, profesor. Amén. Dios los guarde. Que lo guarde. Gracias por esa paciencia. Gracias. No, paciencia para ustedes. Dios me ha dado muchas gracias a Dios. Así que para sacarlos adelante y que triunfen en la vida. Que Dios lo bendiga. Amén. Y gracias por su ayuda. Con el mayor de los gustos, lo que necesiten, cualquier cosa, en YouTube está todo, ¿no? Listo. Y en la plataforma. Yo no sé entrar a YouTube, ¿cómo hago? Entrar a YouTube. Doña Ligia, entonces por el WhatsApp yo le explico. Bueno, señor. ¿Listo? Gracias. Bueno, con gusto. Dios. Chao. Voy a dormir un ratico. Ok. Que descansen, Ligia. ¿Ah? Mañana ya nos durmió. vemos. Chao. Ya durmió. Profesor, yo le escribo a su WhatsApp a las inquietudes que tengo, ¿sí? Chao, compañero. Feliz día. Buen descanso. Gracias, Ligia, igualmente para todos. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana, compañero. Que Dios los guarde. Amén. Profe, ¿a las 7:30 o a las 8? 7:30. ¿No es misma hora? Álgebra. Tenemos Bueno, álgebra. por el WhatsApp les confirmo la hora. Gracias. Listo, doña Artilia. Listo.